Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bueno, vamos a continuar entonces en el punto donde nos quedamos en la clase pasada, recordando un poco y de manera breve qué fue lo que hicimos, ¿cierto? A ese momento dejamos lo siguiente. Habíamos creado una clase furgoneta eh, para poder construir o instanciar después objetos de tipo furgoneta y para ahorrar código de programación dijimos que esa clase heredaba con la palabra extend de esa clase coche. Después de eso, pues creamos una serie de variables para darle características a nuestros objetos de tipo furgoneta y después llegamos a crear el constructor, ¿no? Y en ese constructor nos encontramos con esa palabra super que vimos en la clase pasada que llamaba al constructor de la clase padre o al superconstructor, ¿verdad? También se le llama. Y después le damos una serie de valores, tanto la capacidad de carga como las plazas extra del objeto furgoneta. Vamos a continuar desde aquí, ¿no? Y luego de haber terminado el constructor, voy a borrar esta parte, es crear entonces un método getter perteneciente a esta clase furgoneta que nos devuelva la información de la furgoneta, ¿no? Cuál es la capacidad de carga y cuáles son las plazas extra. Luego entonces, pues a continuación del constructor, déjeme para la mayor cantidad de espacio. Entonces acá, luego de ese constructor, vamos a crear ese método getter. Para ello ya saben, ¿no? Public para que sea accesible desde cualquier clase. String, ¿sí? Porque el dato que me tiene que devolver el getter es de tipo string. Y a continuación el nombre del método. Vamos a darle el nombre de dame o dime, ¿no? Ya que en el método de la clase coche eh, lo llamamos dime, ¿no? Entonces, o dame. Bueno, dime. Vamos a ponerle datos furgoneta. Abrimos aquí la llave y ya no le cierre clics, ¿verdad? En este momento se empieza a quejar porque ya sabemos que necesitamos completar la instrucción return, ¿no? Y eso lo debemos saber. Y le vamos a decir que nos devuelva lo siguiente. Pensé que aquí ya no molesta. Y decimos la capacidad de carga es 2 puntos. Y esto lo vamos a concatenar con la capacidad de carga que ya lo tenemos por acá, ¿no? Entonces podemos poner aquí capacidad carga, correcto. Y esto a su vez vamos a concatenarlo con otro string que diga y las plazas, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí, no se ve tan feo. Y las plazas o asientos, ¿verdad? Extras son, y eso lo vamos a concatenar a su vez con la variable plazas extras. Ok, punto y coma y como lo tenemos. Bueno, esto es lo que nos va a devolver este método getter perteneciente a la clase furgoneta. Pues la vamos a dejar aquí por los momentos, ¿no? Ya que una vez terminada, pues va a tener una serie de características, correcto. Tiene un método constructor que le da un estado inicial, que el estado inicial consiste en proporcionarle eh, el mismo estado, ¿no? Que los objetos de tipo coche, como lo tenemos acá.
ya que estamos llamando al constructor de la clase padre, pero agregando una capacidad de carga y unas plazas extra. Y vamos a ver aquí. Tenemos plazas extras. Fíjense que aquí me está avisando Eclipse, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo como parámetro plazas extra. Y aquí yo estoy colocando plazas extras, por eso es que él no me lo reconoce. Ahora sí, me quita ese warning, ¿verdad? Todo está funcionando de manera correcta. Así que, bueno, aparte, esta clase furgoneta, aparte de todos los métodos correctos que hereda de la clase coche, pues también tiene este que acabamos de confeccionar, ¿no? Y lo que hace es devolvernos, o lo que está haciendo es devolvernos los datos de las plazas y la capacidad. Una vez hecho esto, pues ahora tenemos que ver cómo poner en funcionamiento esta clase furgoneta, ¿no? Entonces, bueno, para ello vamos a utilizar una clase que ya también tenemos confeccionada de clases anteriores, ¿sí? Sería por acá, ejemplo. Perdón. Disculpen, no es por acá. Sería por aquí. POO. Que es la clase de uso coche, ¿no? Justamente esta. Entonces, si recuerdan, esa era la clase principal, ¿no? Fíjense que era la clase que contaba con este método main, ¿no? Cuando en su momento lo programamos. Así que acá nosotros creamos nuestras instancias de tipo coche y luego íbamos utilizando los diferentes métodos getter y setter, ¿no? La voy a cerrar un momento y la voy a cerrar por una razón. Creo que es menos confuso, ¿no? Más que todo, ahora que estamos empezando a diseñar nuestras clases por la herencia, si en vez de uso coche como tal, como la tenemos, que la acabamos de abrir, que es nuestro método principal, por cierto, voy a guardar esto acá, control S. Entonces, en vez de colocarle uso coche, yo creo que a este punto sería mejor colocarle uso vehículo, porque desde esta clase, pues uso coche, pues vamos a crear instancias pertenecientes a la clase furgoneta, ¿no? E instancias también pertenecientes a la clase coche, ¿no? Entonces, para que no exista confusión, aunque funcionaría exactamente igual, ¿no? Vamos a renombrar esa clase. Y ya pues de una vez vamos a ver cómo renombrar una clase en Eclipse, ¿no? Que creo recordar habérselos dicho también en alguna otra clase, ¿no? Entonces, en vez de uso coche, para denominarla uso vehículo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues botón derecho sobre la clase, ¿sí? Y luego vamos en el menú contextual que nos sale, vamos a utilizar la función refactor, ¿sí? Y acá, precisamente, dentro de refactor, perdón, tenemos rename. Entonces, una vez que estamos acá, le damos rename y acá pues lo único que tenemos que hacer es cambiarle el nombre, ¿no? Entonces, en vez de uso coche, como digo, vamos a decir uso vehículo. Entonces, luego le damos a finalizar, finish y finalizar. Y con eso ya hemos cambiado el nombre primero al fichero, ¿no? Uso vehículo.java. Y ahora sí, si lo abrimos también, fíjense, pues tenemos que Eclipse se ha encargado también, se ha encargado de darle el nombre a la clase principal, ¿no? Y recuerden que el nombre de la clase principal tiene que coincidir con el nombre de fichero fuente, ¿no? Es como lo tenemos. Y bueno, dentro de esta clase que ahora se llama uso vehículo, pues tenemos el código que hemos hecho en otras clases, ¿no? Si lo tienen exactamente igual que yo, pues lo pueden comentar. Yo lo que voy a hacer realmente es eliminarlo. Lo voy a borrar todo. ¿Sí? Voy a empezar desde acá. Pero ustedes lo pueden comentar si gustan, ¿no? Pueden dejarlo allí. Ok. Lo voy a quitar. Entonces, para que no haya confusión con el código de hoy, ¿no? Fíjense que cuando elimino esto, Eclipse me señala acá en amarillo
esto que tenemos acá. Esto no es un error, no es un error, es una advertencia como tal de que el paquete Java Swing pues ya no lo estoy utilizando, ¿no? En el código que acabo de borrar estábamos usando el J Option Paint, ¿no? Perteneciente al Java Swing, ¿no? Pues como no lo voy a utilizar de momento, este paquete de Java Swing, pues también voy a borrar la directiva import. Y lo que vamos a hacer ahora es crear instancias pertenecientes a la clase coche, ¿sí? Que es la clase que creamos ya hace tiempo, ¿no? E instancias también pertenecientes a la clase furgoneta, que es la que acabamos de crear. Así que bueno, vamos a ello, ¿no? Nos metemos dentro del método main y vamos a crear una instancia perteneciente a la clase coche. Entonces coche, a continuación el nombre que le queremos dar a este prototipo coche, vamos a llamarlo mi coche o mi coche 1. Tal vez voy a poner mi coche 1 por si después quiero crear otros coches, ¿no? Entonces voy a new, operador new, y ahora tenemos que llamar al constructor, y el constructor de la clase coche pues se llama igual que la clase, ¿sí? Punto y coma. Pues ya hemos creado la primera instancia u objeto perteneciente a la clase coche, el cual se llama pues mi coche 1, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es darle un color, a darle por lo menos con este objeto de tipo coche, vamos a llamarlo así con minúscula. Muy bien. Que vamos a utilizar el método setter que establece el color, ¿no? Que tenemos creado dentro de la clase coche, ¿no? Es decir, segundo por favor. Muy bien, como mencioné, vamos a darle un color a este objeto de tipo coche, ¿no? Para ello vamos a utilizar el método setter que establece el color que tenemos creado dentro de la clase coche, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recapitular un segundito, ¿no? Si yo abro un momento este archivo, este fichero coche, correcto, recordemos que tenemos acá una serie de métodos, ¿verdad? Y por lo menos podemos ver acá en el panel outline este que me dice establece color, perdón. Acá fíjense que establece color, ¿sí? Yo le voy a pasar a él un string con el color, y ese string, correcto, se va a meter acá, y se lo voy a, que es un parámetro, se lo voy a pasar como el parámetro y se lo voy a establecer. Recuerden que el símbolo de igual para nosotros es una asignación, entonces se lo voy a asignar a la variable color, que la variable color pues está acá, ¿verdad? Que también es un string. Lo que pasa es que cuando tengo estas flechas pues no me puedo mover hacia abajo, pero bueno, simplemente las quito y entonces ahí sí me puedo mover hacia abajo. Es decir, entonces este valor se le va a asignar a esa variable que tenemos acá en la parte de arriba, ¿no? Fíjense que de hecho aquí me la chequea. Entonces, dicho eso, pues ya sabemos que estamos acá en uso vehículo, correcto. Bueno, aquí estamos. Entonces, si digo acá mi coche, ¿verdad? Que es el nombre de la instancia que acabo de crear, mi coche 1. Fíjense que si pongo el punto me salen todos los métodos, correcto, que tengo disponibles, setters y getters, pertenecientes a la clase coche, ¿no? Y entre esos métodos está el método establece color. Ahí está, con lo cual lo utilizamos y lo único que tenemos que pasarle es un parámetro de tipo string, ¿no? Que determine cuál es el color de este objeto. Vamos a decir que es rojo, por dar un ejemplo, ¿cierto? Con lo cual esto ya está funcionando. Muy bien. Vamos a continuación a crearnos un objeto o una instancia perteneciente a la clase furgoneta. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es el nombre de la clase, ¿verdad? Furgoneta. Ok. El nombre de la instancia, o el nombre del objeto, vamos a llamarlo mi furgoneta 1, tal vez. ¿Sí?
1. Luego vamos entonces a decir que es el operador new, correcto, y el nombre de la clase, ¿verdad? En este caso, furgoneta. Llamando al constructor, por supuesto. A ver, vamos a ver, furgoneta. A ver, furgoneta. Ok. Entonces acá, él me está diciendo básicamente que hay un error, ¿no? Pero, pues ya no vale dejarlo así, ¿no? Fíjense que me está indicando, y me imagino que lo están viendo, ¿no? Fíjense, me está diciendo acá el constructor no está definido, porque o agregas, ¿sí?, los argumentos que hagan match o que coincidan, ¿sí?, con el elemento de tipo furgoneta, el cual me está pidiendo dos enteros, porque recuerden que uno era el número de plazas extra, ¿verdad? Y el otro era la capacidad. Entonces necesito colocar eso. O simplemente cambio el constructor y remuevo estos valores, ¿verdad? O sea, estoy diciendo, mira, si yo le doy acá en el constructor, o sea, en la clase furgoneta, le va a quitar esos elementos al constructor. O que además de eso, también puedo crear un constructor adicional que no tenga parámetros, ¿verdad? Entonces, pues básicamente me está dando esas tres opciones, pero ya sabemos que realmente lo que tenemos que hacer es colocar elementos para que este objeto que estoy llamando mi furgoneta 1 pues coincida con esos elementos que yo le estoy diciendo que le voy a pasar cuando lo cree. Entonces voy a decir, bueno, mira, el primero, recuerden que en furgoneta lo que le habíamos dicho era que le vamos a pasar, ¿sí?, la cantidad de plazas extras y la capacidad de carga. Entonces, bueno, eso es lo que le vamos a decir. Mira, vamos a decir que tiene 7 plazas extras o 7 asientos más. Y puede albergar, no sé, tal vez 580 kilogramos. Fíjense que ahí en ese momento ya desaparece el error. Y simplemente este warning aquí, fíjense que esto no es un error, esto es un warning, simplemente me está diciendo que todavía no lo he usado, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos creado el objeto furgoneta. Ahora simplemente solamente por utilizar el operador new con los constructores, tanto en el objeto de tipo coche como en el de furgoneta, le estamos dando esos estados iniciales, ¿no?, tanto el coche 1 como a mi furgoneta 1, ¿cierto? ¿Cuál es el estado inicial de estos dos objetos? Bueno, pues que tienen 4 ruedas, que tienen un peso determinado, que tienen un ancho, un largo determinado también, y todo eso, si recuerdan, pues que lo establecimos en su momento dentro del constructor de coche, ¿no? Fíjense que el constructor de coche dijimos 4 ruedas, un largo, un ancho, etcétera. Pues una vez que era para recordar eso, ¿no? Una vez que ya le hemos dado un estado inicial a los objetos, vamos a trabajar un poquito con ellos, ¿no? Para que puedan ver trabajando el tema de la herencia. Entonces, si por ejemplo después de haber hecho todo esto, quiero establecer el color de la furgoneta, yo escribiría entonces el nombre de instancia, mi furgoneta, ¿verdad? 1, que es el nombre del objeto, punto. Y fíjense como al poner un punto en Eclipse, pues nos salen en el asistente todos los métodos pertenecientes a la clase coche, ¿sí?, porque los hereda, ¿sí?, más todos aquellos que sean propios de la clase furgoneta. Por ejemplo, el método configura asientos, así como lo tengo acá, yo no lo tengo en la clase furgoneta. Y este elemento es de tipo furgoneta, ¿ya? ¿Por qué aparece en el desplegable de Eclipse? Bueno, ya me imagino que lo deben saber, ¿no? Lo mismo ocurre con configura climatizador, dime asiento, dime climatizador, dime color, dime datos generales. Con lo cual, tengo que utilizar para darle color este señor que está acá, ¿cierto? A esa furgoneta, el método heredado establece color de la clase coche. Aquí están viendo entonces la herencia en acción. Este método establece color. Yo no lo he tenido que construir ni que programar dentro de la clase furgoneta, sino que simplemente lo estoy heredando. Así que eso me permite utilizarlo. Así que vamos a utilizarlo. Entonces establece color y le voy a decir tal vez que es azul. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Seguimos. Vamos a decirle que nuestra furgoneta también tiene asientos de cuero y que tiene también climatizador.
y eso lo hacemos, ¿verdad?, con los métodos heredados de la clase coche. Entonces, bueno, vamos a decir mi furgoneta 1, que es el nombre de la instancia, punto, bueno, se me ha ido eso, punto, y vamos a colocar el método configura asientos, ¿verdad? Fíjense, configura asientos, y aquí me está pidiendo un string, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decirle que sí, ¿no? Que recuerden en su momento que decíamos que sí o que no, que sí tiene asientos de cuero. Correcto. Y a continuación vamos a hacer lo mismo con el climatizador. Vamos a decir acá mi furgoneta 1.1, perdón. Vamos a decir entonces configura climatizador, correcto. En este caso también le voy a decir que sí, cierto. Muy bien, y hasta aquí todo perfecto. Luego entonces hemos utilizado tres métodos heredados: establece color, ¿sí?, configura asientos y configura climatizador. Los hemos utilizado con un objeto de tipo furgoneta, y sin embargo no los he tenido que programar. Esa es la ventaja de la herencia, reutilización de código. Vamos a ver ahora la información en consola tanto del coche, que hemos llamado mi coche 1, ¿sí?, aquí lo tenemos, como de la furgoneta, que hemos llamado mi furgoneta 1. Entonces vamos system.out.println, ¿verdad? System, bueno, ya sabemos, vamos a escribirlo, system. Mayúscula, ¿no? System.out.println, ¿sí?, que eso lo podríamos haber hecho con el size, ¿no?, para que nos lo muestre en consola, ¿no? Y aquí vamos a decirle lo siguiente, ¿no? Los datos, por ejemplo, de coche 1, ¿no? ¿Qué hacíamos? Bueno, vamos a colocar el nombre del objeto, en este caso mi coche 1, punto, ¿sí? Y a continuación dime datos generales, ¿no? Dime datos generales, lo tenemos acá. Ahí está, dime datos generales. Ese método lo construimos en su día para que nos devolviera los datos de un objeto de tipo coche. Perfecto. Muy bien. Antes de continuar, vamos a darle al play. Fíjense que aún no hemos pedido los datos de la furgoneta. Correcto. Lo tenemos por aquí. ¿Sí? Solamente le hemos pedido los datos del coche, ¿no? Solamente para verificar si funciona. Entonces el coche pues debe, fíjense, tener un color rojo, y además de los datos generales, ¿no? Es decir, el estado inicial, o sea, tiene 4 ruedas, un ancho, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si le damos al play, a ver aquí, déjeme guardar, control S, y ahí me está diciendo, ¿no? Me está diciendo que la plataforma tiene 4 ruedas, mide 2 metros, con un ancho de 300 centímetros y un peso de plataforma de 500 kilos, ¿no? ¿Cómo también podemos ver el color de ese coche? Bueno, si además lo concatenamos, ¿no?, con el nombre del objeto, ¿sí?, acá, el nombre del objeto, vamos a concatenarlo, que sería mi coche 1, punto, ¿sí?, y dime color, que era el método getter, ¿no?, que utilizamos en su momento para que nos devolviera el color, y le damos control S, le damos play. Fíjense que ahora me dice que el color del coche es rojo, como en efecto, ¿no?, lo acabamos de llamar ese método. Entonces, bueno, habría tenido que haber puesto aquí una pequeña separación, ¿no?, en realidad, para que no se nos junte una instrucción con otra, ¿no? Entonces, bueno, solo podemos solventar acá dentro del string, ¿no? Vamos a poner acá otro símbolo de más y ponemos acá espacio, y así, control S, y lo ponemos acá, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver aquí, me diría entonces aquí, el color del coche es rojo, perfecto, concatenando, ¿no?, con ese espacio. Entonces,
efectivamente así es rojo. Hasta aquí va bien. Pero vamos otra vez a ver el funcionamiento. Vamos a ver si lo colocamos aquí. ¿Cierto? Control S. Ok. Se ve un poco mejor. Ok. Vamos a poner entonces en funcionamiento a ver si lo podemos percibir. Entonces el tema de la herencia. Entonces vamos a pedir que nos dé los datos generales de la furgoneta, ¿no? La furgoneta pues también tiene que tener 4 ruedas, ¿no? Porque ese es el estado inicial que le hemos dado a la furgoneta utilizando el constructor de la superclase, ¿cierto? Esta también me tiene que decir que tiene 4 ruedas, tiene que decirme que mide 2 metros con un ancho de plataforma de 300 centímetros, ¿correcto? ¿Sí? Me tiene que dar exactamente la misma información. Así que si creo otra instrucción del tipo system, bueno, aquí sí lo voy a hacer preciso, ¿no? Control y espacio, system.out.println, voy a dar un pequeño salto acá, y le digo mi furgoneta punto, si lo escribo bien, ¿no? A ver, mi furgoneta 1 punto, ahora sí. Pues aquí me tienen que aparecer todos los métodos pertenecientes al objeto, tanto furgoneta como el objeto coche, ¿no? Entre ellos tiene que estar el método dime datos generales. Si lo vamos buscando por aquí, más podemos escribir dime. Aquí está. Dime datos generales. Si lo ven acá. Entonces fíjense que ese método, si le damos ahí y ejecutamos el play, control S, pues fíjense que efectivamente me dice que para la furgoneta también me está dando los datos generales, ¿no? Es decir, en este caso tenemos la herencia en funcionamiento. ¿De dónde recoge estos datos heredados de la? Pues fíjense que en ningún momento en la clase furgoneta, que es la que acabamos de hacer, le he dicho que tiene 4 ruedas, ni que tiene 2 metros, ni nada de esto. Pero sin embargo lo hereda de la clase coche, ¿no? Pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a decirle que también, además de que nos muestre los datos generales, ¿sí? Que nos muestre también los datos específicos de la furgoneta. Es decir, que me muestre tanto la capacidad de carga como las plazas extras. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues concatenando acá dentro del system.out.println esta instrucción con la siguiente. Entonces vamos a poner mi furgoneta 1 punto, y fíjense como acá otra vez más vuelvo a repetir que me aparecen los métodos heredados de la clase coche, pero también tiene que aparecer uno propio, que es dime datos. Además lo voy a colocar acá. Fíjense, dime datos furgoneta, ¿sí? Es decir, todos estos que están aquí son heredados, pero este que tengo aquí es propio. Dime datos furgoneta. ¿Qué es lo que hacía este método getter? Pues si recuerdan, lo que hacía era devolvernos las plazas extras y la capacidad de carga, ¿no? Entonces, pues básicamente, si le doy play, ¿verdad? Nos tiene que dar los datos completos, específicos de la furgoneta. Entonces vamos a control S, play. Fíjense que ahora es exactamente lo mismo, pero ahora me está diciendo que la capacidad de carga es 580, podría poner aquí kilogramos, y las plazas extras son 7. Correcto. Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Control S, y acá realmente en la clase furgoneta, fíjense que está mal escrito eso, ¿no? La capacidad, me falta la control S, vengo por acá, uso vehículo, vamos a darle el play otra vez, y ahora debería esos errores, ahora sí, 500 kilogramos y la capacidad de carga es 580, debería ponerle kilogramos, ¿verdad? Acá, eso también lo podemos hacer aquí en la clase furgoneta, ¿verdad? La capacidad de carga es esto, vamos a poner aquí kilogramos para no hacer otro string.
kilogramos. Y la capacidad y las plazas extras son 7. Bueno, 7 sí es un número adimensional, ¿verdad? O sea, las plazas extras, o puedo decir, pero no voy a decir, y las plazas extras son 7 asientos. No sé, estaría como que redundando. Pero bueno, aquí ya de funcionar esto ya funciona, ¿no? Ok. Entonces podríamos colocar acá, si le damos al play. Entonces le hicimos aquí esta refactorización, ¿no? De 80 kilogramos. Y bueno, se ve todavía un poquito extraño, pero le puedo dar un espacio aquí y listo. Entonces ahora, digamos acá, ¿qué sucedería? Lo que quiero es que estén pendientes de algo bien importante acá, ¿no? Fíjense que acá yo estoy utilizando hasta este punto, ¿sí? Un método, mi furgoneta. Fíjense que estoy utilizando un método heredado, ¿correcto? Porque lo estoy heredando de la clase coche. Pero fíjense que aquí estoy utilizando un método que es de la clase furgoneta, ¿correcto? Dime datos furgoneta, ¿cierto? Que me está diciendo que la capacidad de carga son 580 y que los asientos son 7. Perfecto. Si nosotros, y esto solamente lo voy a hacer a modo de prueba, ¿no? Pero si nosotros en Eclipse, pues le decimos mi coche 1 acá. Recuerden que este objeto mi coche 1 es una instancia o un objeto perteneciente a la clase coche, ¿sí? Pero si yo intento hacer esto, se lo voy a poner acá, y voy a poner mi coche 1, ¿sí? Y pongo un punto, ¿sí? En ningún caso vamos a tener este método que me dice dime datos furgoneta. O sea, en ninguna parte voy a tener, fíjense que todo es coche, coche, coche u object. No hay más nada, no hay nada que sea furgoneta, correcto. Podemos ver dime datos generales, dime peso coche, ¿sí? Pero en ninguna parte va a estar dime datos furgoneta. ¿Por qué? Porque ese método es de la clase furgoneta, no es de la clase coche, correcto. Entonces, bueno, espero que estén viendo en acción el tema de la herencia, ¿no? Si recuerdan en la clase anterior, en el gráfico que le puse en el PowerPoint, ¿no? En una familia típica, pues los hijos al final contaban con sus propios objetos, la bicicleta, la moto, bueno, si recuerdan, ¿no? Más lo que heredaban del padre y los del abuelo. Pues aquí está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? En esta parte. Pues la furgoneta, con que hereda de la clase coche, pues tiene sus propios métodos, ¿correcto? Más los métodos que hereda de la superclase. Y ahora es cuando suele surgir una pregunta, ¿no? Y es decir, bueno, y esto más o menos se puede entender, ¿no? Pero cuando uno tiene que ponerse manos a la obra, ¿no? Pues, ajá, y entonces más o menos cómo diseño yo la herencia de mis clases. Es decir, si yo empiezo de cero, ¿no? A elaborar un programa de Java, pues este va a estar compuesto de varias clases, ¿no? ¿Cómo determinar la herencia entre esas clases? ¿Qué clase tiene que heredar de una? ¿Qué clase tiene que heredar de otra? ¿Correcto? Bueno, hay una regla pues, que se sigue, ¿no? A la hora de determinar la herencia de las clases. Y esa regla, que le voy a explicar ahorita, pues verán cómo nos va a decir que realmente nuestro diseño de clases, así como lo tenemos, el diseño que tenemos ahora mismo entre coche, furgoneta y uso vehículo, no es de todo adecuado. Y es que estas clases, pues las he creado yo simplemente para poder explicar cómo funciona la herencia, ¿no? Y espero que lo hayan entendido. Pero cuando termine de explicar esto, pues verán que no es de todo adecuado, ¿no? La regla consiste en lo siguiente. Fíjense acá. Consiste en aplicar el término es un, ¿sí? Como lo estamos viendo acá, a nuestro diseño de clase. ¿Y esto qué quiere decir? Es un. Bueno, ahora mismo la herencia de nuestras clases la tenemos como la están viendo en pantalla, ¿no? Por un lado tenemos la clase coche y por otro lado, un nivel por debajo tenemos la clase furgoneta. ¿Por qué digamos que un nivel por debajo, no? Bueno, porque la clase furgoneta hereda de la clase coche.
Bien, para saber si el diseño de herencia pues está bien o tiene sentido, a la hora de programar orientado a objetos, lo que tienes que preguntarte es si la subclase es una superclase. O lo que es lo mismo, oye, una furgoneta, ¿sí? ¿Es un coche? Pues no es un coche. Una furgoneta no es exactamente lo mismo que un coche, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, pues nuestras clases no están del todo bien diseñadas. Por lo menos la herencia de las clases no está bien diseñada. Nos ha venido muy bien para explicar cómo funciona la herencia del Java, pero si hubiésemos empezado desde cero, teniendo en claro desde el principio que necesitamos objetos de tipo coche y objetos de tipo furgoneta, pues quizás el diseño no tendría que haber sido este. El diseño realmente tendría que haber sido algo más parecido a esto. Quizás deberíamos haber creado una clase principal a la que debíamos haber llamado vehículo, una clase vehículo, no la clase uso vehículo que tenemos en el main, no, una clase vehículo. Y en esa clase vehículo, pues programar las propiedades generales que pueda tener todos los vehículos que veamos por la calle. Es decir, todos los vehículos pues van a tener un motor, todos los vehículos van a tener un color, todos los vehículos van a tener un peso. Pues quizás habría venido muy bien programar esas características dentro de la clase vehículo y heredando de esa clase vehículo crear una clase coche donde programamos las características específicas de un coche y después programemos una clase diferente denominada furgoneta donde estén las características propias de la furgoneta y luego en un futuro, si así lo hubiese necesitado, te va a permitir este diseño crear otra clase denominada camión con las características típicas de un camión, lo mismo con la moto. Y estas clases todas heredan de vehículo. Si te preguntas acá lo de es un, la respuesta pues sí que es correcta, ¿no? ¿Un coche es un vehículo? Sí. ¿Una furgoneta es un vehículo? También. ¿Un camión es un vehículo? Sí. ¿Una moto es un vehículo? Pues también. Entonces este habría sido un diseño mucho más apropiado si hubiésemos tenido claro para programar cuántos objetos vamos a necesitar, ¿no? Con lo cual pues nuestro programa habría estado mejor diseñado si hubiésemos creado pues no tres clases como tenemos ahora, sino cuatro. Una clase muy genérica con las características pues, generales de todos los vehículos, después una segunda clase con las características específicas de un carro o un coche, y que esta clase herede de vehículo y que herede de vehículo para que herede características comunes como color, peso, como el motor, ¿sí? Ya que un coche pues tiene todo eso. Y lo mismo con la clase furgoneta. La clase furgoneta debería heredar también de vehículo para que tenga lo mismo, ¿no? Motor, un peso, un color y así con el resto de las propiedades. No confundir este esquema que tenemos en pantalla y que hablé en la clase anterior con la herencia múltiple, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Eh, Coche solamente está heredando de una sola clase, que es vehículo. Lo mismo ocurre con furgoneta, que solamente hereda de una sola clase, que es vehículo, ¿no? Aquí no hay herencia múltiple, ¿sí? Herencia múltiple es o significaría que en la cúspide de este diagrama, en vez de, digamos acá, a ver, tenemos aquí, saliendo esta parte, disculpen, en vez de, vamos a ver, vamos a colocarlo aquí para que me salga. ¿Sí? Porque es importante el concepto, ¿no? ¿Sí? Si yo estuviese hablando de herencia múltiple, pues así en este diagrama como lo tenemos, en vez de tener una clase, pues tendríamos dos o tres, ¿no? En este caso todas estarían heredando de esto y esto no es permitido en Java. Entonces la herencia múltiple no se debe confundir con esto que tenemos acá, ¿no? Entonces, ya espero que esto haya quedado claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a continuación un diseño donde la herencia pues sea más coherente,
desde el principio. Es decir, un diseño de clase que corresponda positivamente a la pregunta de es un. Y para esto vamos a utilizar la clase empleado, ¿no? Pues que también tenemos dentro de Eclipse, ¿no? Porque lo hemos hecho también en clases anteriores. Así que bueno, vamos a ello. Voy a pausar un segundo y ya es para ir abriendo ese entorno. Pues muy bien. Entonces, como dije en su momento, ¿no? Vamos a utilizar para ver este diseño de la herencia, ¿no? Nuestra clase empleado. Vamos a crear una clase nueva, pues que herede de esta clase empleado que hicimos hace ya algunos días, ¿no? Voy a colocar acá. Entonces, pero antes vamos a ver un poco o a recordar la estructura, ¿no?, que tenía esta clase empleado. Recuerden que esta clase empleado tenía dos constructores. Por un lado, un constructor en el cual pues había que pasarle por parámetros el nombre, el sueldo, el año, el mes y el día de un empleado para que este constructor estableciera un nombre, un sueldo y una fecha de entrada en la empresa, ¿no? O de entrada de contrato. Luego también este constructor pues tenía un campo ID siguiente, que era un campo estático, para ir asignando IDs pues a todos los empleados que fuéramos creando, ¿no? Y luego también llegamos a crear un segundo constructor para poder explicar el tema de explicar la sobrecarga de constructores, ¿no? Con el objetivo de que si teníamos que crear un empleado en el cual solamente tuviésemos el nombre, correcto, o el sueldo, o el nombre, realmente lo que tenemos acá, ¿no? Sin conocer el sueldo ni la fecha de entrada, pues este constructor se encarga de darle un estado inicial, dándole un nombre, ¿sí? Dándole un nombre a ese objeto de tiempo empleado y por defecto colocarle un valor de fecha, un valor inicial, al igual que también su fecha, ¿no? Entonces, supuestamente si los desconocemos. Y luego también esa clase empleado tenía una serie de métodos, getter y setter, lo que estamos viendo acá, los cuales se encargaban de proporcionarnos el nombre del empleado, el sueldo, la fecha de alta o fecha de contrato, y también otros métodos que se encargaba de subir el sueldo de forma automática, ¿no?, a todos esos empleados. Ahora, esa es la clase empleado que nosotros tenemos construidas. Ahora, una vez que en su momento nosotros creamos esta clase, pues de repente nos vemos en la necesidad de crear otra clase diferente. Una clase, digamos, en la cual podamos crear instancias que ya no sean empleados, sino que en vez de esto sean jefes, ¿sí? Y en ese caso, pues, se tienen que plantear si la clase que ya tienes creada, es decir, la clase empleado, sirve o no sirve para poder crear objetos de tipo jefe, ¿no? Puede ser que sirva, puede ser que no. Si sirve esta clase que ya tenemos creada, pues para crear objetos de tipo jefe, pues no hay nada que hacer, ¿no? Perfecto. Seguiremos utilizando la clase empleado y listo. Pero imagínense que estos jefes, además de recibir un sueldo, que eso ya está construido, ya está implementado en el constructor, fíjense que ya en el constructor le estamos dando un sueldo a todos los empleados, ¿no? Pero además estos jefes también reciben un incentivo, ¿sí? Claro, la clase empleado no contempla esta posibilidad, no contempla la posibilidad de que un trabajador, un empleado, reciba un incentivo. Luego, entonces la clase empleado, tal y como la tenemos diseñada ahora mismo, no nos sirve para poder crear jefes que reciban incentivos, ¿no? Que es lo que realmente nosotros necesitamos. Y aquí también te tienes que plantear dos cosas, ¿no? O bien, a la clase empleado le agregamos un método más que sea capaz de proporcionar un incentivo, o bien nos creamos una clase nueva, ¿no? La primera posibilidad, la de agregar un método que proporcione un incentivo, tiene dos problemas, ¿no? El primero es que si nosotros agregamos un método más, junto con los métodos que ya tenemos, que sea capaz de agregar un incentivo, resulta que le podríamos agregar un incentivo a todo el mundo, tanto a los empleados normales
por ejemplo, una secretaria, no sé, una persona de cocina, un ingeniero, correcto, el de delivery, ¿sí? Al igual que a un jefe. Y eso en principio no debería ser así, porque las secretarias y los ingenieros y los de delivery, pues son empleados, ¿no? Pero estos no tienen incentivos. Lo que sí tienen incentivos son los jefes, ¿no? Pero entonces sería un primer problema. Entonces le podríamos dar un incentivo, ¿no? O un aumento de sueldo a todo el mundo. Y otro problema sería es que no estaríamos respetando de manera clara o haciendo una referencia clara, eh, digamos, o con una diferencia de lo que es un empleado con lo que es un jefe, ¿no? Entonces en ese caso lo más adecuado sería crear ya pues una clase nueva que sirva para diferenciar claramente lo que es de lo que es un jefe de un empleado, ¿no? Y que además nos permita dar un incentivo solamente a los jefes. Con lo cual estamos en el caso idóneo para establecer una herencia, es decir, crear una clase nueva, la cual podríamos llamar jefe o jefatura, como quieran, y que esa clase nueva herede de empleado. ¿Y por qué tiene que heredar de empleado? Bueno, tiene que heredar de empleado porque un jefe sigue teniendo un nombre, correcto, tal como lo estamos viendo acá. Un jefe sigue teniendo un sueldo base, sigue teniendo una fecha de entrada en la empresa, pero es que además también tiene un incentivo, con lo cual lo ideal sería crear una clase que nos permita crear objetos de tipo jefe que hereden de la clase empleado pues todas las características para aplicar nombre, sueldo y fecha de entrada, y además ya agregue la funcionalidad de agregar un incentivo. Y una vez que llegamos a la conclusión de que la situación ideal es crear una clase que herede de empleado, pues se tiene que plantear cómo hacer el diseño de esa clase, ¿cierto? Pues digamos que por un lado tenemos nuestra clase empleado que está construida ya, ¿verdad? Y por otro lado vamos a crear una nueva clase, la cual podemos llamar jefe, jefatura o como nosotros queramos, ¿no? En ese caso, para poder saber cómo diseñar la herencia, pues debemos recordar lo que ya hemos hablado en otro momento, ¿no? Hace unos minutos atrás, la regla de es un, ¿correcto? Entonces, para saber si la herencia va a ser correcta, va a ser coherente, tienes que hacerte dos preguntas, ¿sí? ¿Un jefe es un empleado? Fíjate acá que acá estoy colocando entre paréntesis siempre, ¿correcto? Porque tienes que preguntarte si un jefe es siempre es un empleado, ¿no? Y también tienes que hacerte la pregunta inversa. ¿Un empleado es siempre un jefe? ¿Sí? ¿Y por qué hacernos estas preguntas? Bueno, para poder saber cuál de estas dos clases que tenemos acá, ¿sí?, va a ser la superclase y cuál va a ser la subclase. Es decir, qué clase va a heredar de la otra. Nosotros vemos claramente, porque así lo acabamos de decir, que la clase jefe, o como la queremos llamar, tendrá que heredar de empleado. Pero para saber si esto es correcto, pues se tendría que preguntar si un jefe es siempre un empleado. Y esta pregunta es afirmativa como tal, ¿sí? A esta pregunta hay que decirle que sí, ¿no? Así que como esta pregunta es afirmativa, pues quiere decir que la clase jefe tiene que ser una subclase o clase derivada o clase hija de la clase empleado. La segunda pregunta, ¿un empleado es siempre un jefe? Pues la respuesta es no, porque un empleado puede ser una secretaria, no sé, un abogado, un ingeniero, correcto, un doctor, ¿verdad? Hay doctores ocupacionales en las empresas, ¿sí? Delivery o cualquier otro rango dentro de una empresa, ¿no? Pero no necesariamente un empleado tiene que ser un jefe. Sin embargo, la primera sí, ¿no? Así que si la primera pregunta hubiese resultado sí, entonces pues sería la clase empleado la que sería subclase de jefe, pero no es el caso, ¿no? Luego, entonces, una vez que hemos respondido afirmativamente
a la primera pregunta, pues lo que tendremos que hacer es construir la clase jefe y que herede de la clase empleado de tal forma, ¿no?, que la jerarquía realmente nos quede como están viendo en este momento, ¿no? Es decir, la clase jefe por debajo de la clase empleado, es decir, una subclase de la clase empleado. De tal forma que la superclase pues sería empleado y la subclase sería jefe. Y una vez que han entendido o que tienen más o menos claro cuál va a ser el diseño de la herencia o el diseño de programas que ustedes están realizando, ¿sí?, nos ponemos pues manos a la obra y vamos a Eclipse, ¿no?, y construimos esta clase nueva que va a ser capaz de construir instancias de jefe o objetos de tipo jefe y que va a heredar de empleado. Así que bueno, vamos a Eclipse. Recordamos que tenemos un fichero fuente, ¿no?, que se llamaba uso empleado, que lo tengo desplegado acá en este momento, el cual tenía en su interior dos clases. Lo podemos ver acá, ¿no? Uso empleado y la clase también empleado, ¿no? Esta es la que tiene el método main, la que llamamos el uso empleado. De hecho, aquí en el panel outline lo podemos ver claramente, ¿no? Uso empleado, correcto, es la clase y dentro tengo el método main. Y por debajo estaba la clase empleado, que es de la que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Pues bueno, a continuación de esta clase, ¿no?, de esta clase empleado, fíjense, o sea que va a venir quedando como por acá. Luego de la llave del todo, que sería esta, entonces en realidad pues esta nueva clase que vamos a crear la podríamos, no sé, implementar en otro fichero fuente, ¿no? Pero bueno, vamos a crearlo en el mismo fichero fuente y como lo habíamos mencionado, ¿no?, nos vamos al final del todo y aquí creamos la clase que vamos a llamar jefatura, ¿no?, por dar un ejemplo. Entonces bueno, class jefatura, ¿sí?, en este caso recuerden que debe ser en mayúscula. Y en este caso, pues lo importante, ¿no?, tenemos que decirle entonces que esto hereda, ¿sí?, extends, ¿sí?, de empleado. Pues abrimos la llave de esta clase, nos la cierra Eclipse, ¿sí?, y fíjense, aquí tenemos jefatura. Ahora, fíjense que ahora, digamos acá, básicamente tenemos esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos hace falta? Bueno, deberíamos crear el constructor, ¿verdad?, de la clase jefatura. Eso sería lo primero, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, sí, no me está dando ningún error. Si yo hago cualquier otra clase común y corriente que no extienda de otra, pues esto me estaría dando un error. Y me estaría dando un error porque todas las clases pues necesitan un constructor, a menos que utilicen el constructor por defecto, ¿no? Pero si en este caso yo no coloco nada, pues ella realmente no está llamando al constructor por defecto, realmente está llamando al constructor por defecto de la clase para. Muy bien, entonces comentábamos la parte de los constructores. Es decir, si lo dejamos así, pues está sobreentendido que estamos llamando al constructor, que básicamente sería, digamos, public empleado, ¿no? Voy a colocarlo. Entiende que estamos llamando a este constructor de la clase empleado. ¿Cierto? Estaríamos, o él está entendiendo que estamos haciendo, digamos, esa parte, ¿cierto? Cuando no estamos dando un constructor, no estamos dando el constructor, digamos, de manera explícita, ¿no? Si hacemos algo como esto. Esto es lo que se llama un constructor por defecto. Es decir, y esto ya lo hemos hablado, ¿no?, es un constructor que no recibe parámetros. Podemos
o ya vimos que una clase puede tener varios constructores, ¿no? Bien, hay uno que se le denomina constructor por defecto y es aquel que no recibe parámetro alguno, ¿no? Entonces, como entiende realmente en este momento que estamos llamando a este constructor, ¿no? Por defecto, porque no hay ninguno en nuestra clase de factura, pues al irse a la clase empleado, pues Eclipse descubre realmente que no hay ningún constructor por defecto, ¿no? Eh, que reciba cero parámetros, ¿no? Porque los dos constructores que tenemos nosotros construidos, ¿sí? Fíjense acá. De hecho, aquí está, ¿no? En la clase empleado, fíjense. Bueno, de hecho los tengo en este momento, digamos, comentados, ¿no? Pero ambos dos, ellos reciben parámetros. Entonces, perdón. Tanto el primero, fíjense, como el segundo, pues básicamente allí estarían. De hecho, vamos a quitarle el comentario, ¿no? ¿Sí? Fíjense, si les quitamos el comentario, entonces en este caso, pues sí me está indicando allí que tenemos un error, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les mencioné, el constructor por defecto, ¿sí? Al no tener ningún constructor, esta clase, ¿sí? Tal como lo teníamos, pues básicamente él estaba buscando un constructor por defecto. Y cualquier clase sí que tiene constructor por defecto, ¿no? Pero aquí yo no estoy diciendo que estoy utilizando esos constructores por defecto, sino que estoy utilizando dos constructores como tal. Por ende, él me va a decir, ajá, pero mira, ¿y cuál es el constructor que yo tengo que utilizar acá? Porque realmente no lo detecto, porque son dos los que tú me estás diciendo que voy a tener allí. Entonces, debo crear mi propio constructor como tal. Entonces, ¿cómo creo el método constructor? Bueno, de tipo public, ¿verdad? Para poder ser accedido desde fuera de la clase. Debe tener el mismo nombre de la clase, jefatura. Correcto. Aquí paréntesis, llave de apertura y cierre. Vamos a ver aquí. Vamos a bajar en esta parte. Muy bien. Digamos que vamos a recibir ciertos parámetros. En este caso debe recibir un string, ¿verdad? Que va a ser el nombre del jefe. Colocamos acá también. Vamos a colocar, digamos, un sueldo del jefe. Vamos a colocar lo que sea de tipo double. Vamos a colocar sueldo. Va a recibir también el año de alta en la empresa, que sería en este caso de tipo int. El mes y el día. Ok. Con lo cual esto nos obliga a que a la hora de construir instancias de la clase jefatura o objetos de tipo jefatura, pues en el constructor, la llamada del constructor, tengamos que pasarle todos estos parámetros. Y ahora, si recuerdan las clases anteriores, cuando una clase hereda de otra, pues lo primero que tenemos que hacer dentro del constructor de la subclase es llamar al constructor de la clase padre, ¿no? Y eso lo hacíamos con la instrucción super. Correcto. Ahí lo tenemos. También en clases anteriores, pues con nuestros ejemplos lo que hacíamos era poner super paréntesis, ¿no? Y eso era válido porque el constructor en aquellos ejemplos de la clase padre pues no recibía parámetros. Pero en este ejemplo, el constructor de la clase padre, los dos, ambos, reciben parámetros. Entonces estamos obligados a introducir
en los paréntesis del super los parámetros que le queremos pasar al constructor de la clase padre, ¿no? Y aparte que el constructor de la clase padre pues tiene dos constructores, ¿no? Depende de los parámetros que le pases, llamará a un constructor o al otro. Si le pasamos dentro del super pues 5 parámetros, ¿verdad? Estaremos llamando al primer constructor. Si le pasamos un único parámetro de tipo string, pues estará llamando al segundo constructor. Y si le pasamos un número diferente de parámetros, pues el compilador nos va a dar un error, ¿no? Porque no va a encontrar el constructor al cual tiene que llamar. En este caso nuestro, lo que vamos a hacer es pasarle 5 parámetros, ¿sí? Vamos a pasar el nombre, el sueldo del jefe, ¿cierto? Vamos a pasarle el año de alta, vamos a pasarle el mes y el día. Y con esto ya hemos creado el constructor. Ok. Cuando nosotros ejecutemos nuestro programa, en el caso de que hayamos creado un objeto de tipo jefatura, como lo tenemos acá, bueno, pues el operador new va a llamar a este constructor, recibirá los parámetros pertinentes que le estamos pasando a la hora de crear el objeto de tipo jefatura, y una vez que ya ha almacenado los valores de los parámetros, pues llama al constructor de la clase padre, pasándole esos parámetros que le acabamos de mencionar. Pues entonces, bueno, digamos que el primer paso cumplido. Ahora el siguiente, hemos dicho que esta clase jefatura va a tener algo que la diferencia de la clase empleado, y ese algo va a ser la posibilidad de que un jefe reciba, además del sueldo, un incentivo por su trabajo. Luego, entonces lo que vamos a hacer, crear una variable encapsulada, por supuesto, de tipo doble, la cual vamos a llamar incentivo. Y bueno, porque este de tipo doble, recuerden que el incentivo, o básicamente el bono, es una moneda, ¿no? Que le podemos pasar a un jefe. Puede ser decimal, ¿no? Pues no sé, 500,20 dólares, ¿no? O 500 dólares con 20 centavos, ¿no? Debido a que es decimal. Y ahora pues esta clase necesita un método que va a ser de tipo establecedor o setter, ¿no? Que sea capaz de establecer un incentivo de tipo jefe. Entonces, bueno, vamos a continuación del constructor, lo podríamos hacer perfectamente a continuación de la declaración de la variable, ¿no? También, ¿no? Y va a funcionar perfectamente, pero por convenio o por mantener un orden, pues normalmente los campos de clase o las variables las tienes declaradas al principio o al final, y los métodos pues a continuación o antes, ¿no? Entonces, por seguir un orden, como decía, vamos a crear acá este método, ¿sí? Método setter con el modificador public, pues public void. ¿Por qué void? ¿No? Porque este no va a devolver nada, ¿no? Este vamos a llamarlo tal vez establece incentivo. Vamos a ver. Y este método va a recibir por parámetros double, un número decimal, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo W, ¿sí? Aquí ya lo tenemos. Y este método realmente lo único que va a hacer es almacenar la variable incentivo, ¿cierto? Que hemos declarado hace un momento, es decir, esta, para que se vea. El parámetro que le pasemos en la llamada del método, ¿no? Ahí está. Es decir, si le pasamos 300 euros, dólares, lo que sea de incentivo, pues eso se va a almacenar acá en la B y dinámicamente se le va a asignar al valor incentivo, ¿sí? O esa variable de clase que vamos a tener acá, y ya la vamos a poder tener disponible, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, una vez que hemos creado este método que establece el incentivo, pues necesitamos un método getter, ¿no? Que nos devuelva el sueldo del jefe, ¿no? Porque no nos vale
el método que ya tenemos en la clase empleado, dame sueldo, ¿no? Pues en la clase empleado, si se acuerdan, ¿no? A ver, vamos a escribirlo aquí. Pues había un método que se llamaba, vamos a colocarlo acá, ¿sí? Aquí. Se llamaba dame sueldo, ¿sí? Y claro, como esta clase, jefatura, ¿verdad? Hereda de empleado, pues quiere decir que este método ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos disponible. Esa clase de jefatura ya lo tiene. Pero no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? No nos sirve porque, bueno, este método perteneciente a la clase empleado, ¿sí? Estaba preparado para devolver el sueldo de un empleado. Pero el sueldo de un empleado pues no tiene incentivo como tal. Entonces lo que necesito es crear un método nuevo, ¿sí? Para la clase jefatura, y solamente para la clase jefatura, que sea capaz de sumar el sueldo básico, ¿sí? Más el incentivo, ¿sí? Y una vez que ya lo ha sumado, pues que me devuelva el sueldo del jefe. Entonces, como no me sirve el método que hemos heredado de la clase empleado, lo que tenemos que hacer es sobreescribir, invalidar o machacar, que son sinónimos estas tres palabras, el método dame sueldo de la clase empleado. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues, bueno, a continuación acá, déjame quitar esto aquí, ¿sí? A continuación del método anterior, pues vamos a escribir public, ¿sí? Double, porque eso es lo que quiero que me devuelva, ¿verdad? Va a devolver un dato de tipo doble, ¿no? Me va a devolver un sueldo. Entonces a continuación, el nombre, ¿no? Dame sueldo, ¿sí? Es decir, exactamente el mismo nombre que el método anterior, ¿no? O sea, que el método de la clase el método de la clase empleada, ¿no? Pero aquí recuerden que estamos en la clase jefatura, o sea, estamos sobreescribiendo eso. Entonces, bueno, aquí abrimos la llave, ya no la cierra Eclipse. Como siempre, pues Eclipse me está diciendo que tengo un error porque no hemos construido el return, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ¿qué nos va a devolver? Lo que hacemos es, vamos a declarar antes del return, yo necesito declarar primero una variable, ¿no? Vamos a declarar una variable también de tipo double, ¿sí? A la cual voy a llamar sueldo jefe, por decir así. Y digo que esta variable pues va a ser igual a dame sueldo, ¿no? Que sería, sí, voy a quitar esto de aquí un momento. Ok. Y ahora, cuando termine esta parte, pues lo voy a explicar, porque es primera vez que hago esto, ¿no? Y porque aquí faltan cosas, ¿no? Y bueno, aquí, en realidad, ahora sí voy a decir el return, ¿sí? Ahora le voy a decir que me devuelva el sueldo del jefe, ¿sí? Más el incentivo. Bueno, pues finalmente ya Eclipse, a ver, sueldo jefe, aquí, ahora sí, nos quita el error, ¿cierto? Le hemos dado entonces una instrucción return, con lo cual pues ya este método devuelve algo, ¿no? Y fíjense, una cosa que es primera vez que la veo, ¿no? Como que la vemos acá. Vemos que Eclipse pone en la parte de la izquierda, si lo podemos ver aquí, ¿sí? Un triangulito, una especie de triangulito verde ahí en ese método dame sueldo, ¿no? ¿Qué quiere decir ese triángulo verde? Pues me está indicando que este método que está acá, ¿sí? Está sobreescribiendo, machacando o reemplazando para la clase jefatura el método que hereda de la clase empleado, ¿sí? Es decir, por un lado estamos heredando, ¿sí?
vamos a escribirlo por acá, un método que se llama dame sueldo de la clase empleado, correcto. Y por otro lado, que sería este, y también nosotros hemos declarado un método que se llama exactamente igual, ¿sí? Que también se llama dame sueldo, correcto, es idéntico. Entonces, ¿qué pasa cuando haces esto, no? Pues que el método que has declarado realmente en esta clase, como tal, sobrescribe o reemplaza, invalida, ¿sí? Solamente para esta clase el método de la clase padre. Y esa es la forma que tiene Eclipse de indicártelo, ¿no? Con ese triangulito verde. Si de hecho, déjenme quitar esto acá y dejas el ratón quieto encima del triángulo verde, él te va a indicar, ¿no? A ver. Bueno, de hecho, fíjense que no. Lo que hizo fue que me llevó al método dame sueldo del padre, es decir, el que está sobreescribiendo o machacando. Lo que pasa es que le di clic, ¿ya? Si tengo paciencia y me quedo ahí sí me dice override. O sea, sobreescribiendo, ¿sí? ¿Sí? Eso sobrescribe dame sueldo de la clase empleado, ¿no? Entonces, PO pues es el paquete donde se encuentra, empleado es la clase y dame sueldo es el método, ¿no? que está sobrescribiendo. Bien, aquí falta algo, ¿no? Que no está del todo completo, ¿no? Del todo correcto. Vamos a analizar esta primera instrucción que tenemos aquí. Lo que estamos haciendo es declarar una variable de tipo doble, nada nuevo, pero le estamos diciendo que va a ser igual a dame sueldo. ¿Qué pretendo con esta instrucción? Bueno, lo que pretendo es decirle que esto acá me tiene que almacenar dentro de esa variable lo que dé ese método, ¿sí? Acá. Lo que dé este método. Bueno, no era esto lo que quería hacer. Era esto. Voy a almacenar lo que este método me dé. Dame sueldo. El método dame sueldo de la clase padre. ¿Sí? Si de hecho, vamos un momentico a la clase padre. Quito esto de aquí. Y vamos, lo podemos ver por aquí, por el panel outline, ¿verdad? Y si se fijan, ¿sí? Estamos ahorita en la clase empleado, ¿no? Ese método lo que hacía era devolver el sueldo. Así que lo que pretendo es, en la clase donde nos encontramos ahora, ¿sí? Que sería aquí en la clase jefatura, ¿sí? En dame sueldo. Entonces, básicamente es almacenar dentro de esta variable el sueldo del empleado, ¿correcto? Y después, una vez que ya tenemos almacenado esa variable que sería esta, lo que pretendo es decirle que me devuelva, ¿sí? El sueldo del empleado, en este caso el jefe, que es el nombre de la variable, esta, más el incentivo. Incentivo que hemos establecido antes con el método correspondiente. Sin embargo, esto no es correcto, ¿no? Y no es correcto porque cuando hacemos realmente esta llamada, ¿sí? Al método dame sueldo, no sabe a cuál de los dos métodos tiene que llamar. En realidad sí lo sabe, ¿no? Pero tiene que llamar al de la clase donde él está. Porque hemos dicho que machaca, no sobrescribe al de la clase padre. Y esto no puede ser, ¿no? Porque estamos haciendo una retrollamada, o sea, estamos haciendo básicamente como una recursión allí, ¿correcto? Entonces estamos diciendo que almacene acá lo que devuelva este método, ¿cierto? Y realmente lo que queremos decir es que almacene el sueldo, en el sueldo del jefe lo que retorne, ¿sí? El método de la clase padre. Entonces, en ese caso, pues utilizamos nuevamente la instrucción super, ¿sí? Poniendo el super delante, fíjense que le ponemos un punto, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? En el asistente de Eclipse, pues me va a salir el método. De hecho, vamos a hacerlo aquí, punto, vamos a colocar acá, fíjense, me sale el dame sueldo de la clase empleado, correcto, que es el que realmente, que es el que necesitamos, ¿no? Y otros más, ¿no?
que también me va a dar, pero realmente el que necesito es ese. Dame sueldo, pero de la clase empleado. Sabemos que estamos en la clase jefatura en este momento. Ok, entonces utilizando super le estamos diciendo que no llame a dame sueldo de la clase jefatura, a esta, sino que llame a dame sueldo de la clase padre, y aquí me lo está diciendo, de la clase empleado, ¿sí? Con lo cual lo que estamos almacenando acá, ¿sí? Lo que devuelve este método de la clase padre, y luego le sumo el incentivo. Bien, pues así como construiríamos entonces una subclase, ¿no? Y pues en principio estaría construida. Bueno, al principio yo sé que esto cuesta un poquito, ¿no? Eh, y bueno, como es primera vez que estamos hablando de la herencia, ¿no? Pues cuesta ver todo esto, ¿no? A lo mejor les está costando un poquito, pero no toca más sino que darle al pause, ¿no? Y bueno, volverlo a ver e intentar varias veces desmarejar todo este lío que tenemos en este momento, ¿no? Intentar verlo paso a paso será, ¿no? Y a lo mejor es probable que tenga que ver el video unas 2 o 3 o 4 veces. Y el problema, digamos que podría ser ese, ¿no? Así que bueno, sin embargo, les adelanto que, que bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Y entonces el día viernes nos volvemos a ver para ya colocarles una tarea con respecto a esto. Así que bueno, cualquier duda se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. Y bueno, que esté muy bien.